Nos vamos de viaje a un lugar fascinante, donde la ciencia y el misterio se daban la mano. El Al-Ándalus medieval. Un tiempo y un lugar donde los médicos más prestigiosos eran también, a su manera, una especie de magos. A ver, suena una auténtica locura, ¿no? Hoy en día damos por hecho que hay una barrera, un muro entre la medicina y lo sobrenatural, pero esa frontera, como vamos a descubrir, es en realidad una invención bastante moderna. Y es que en el mundo tan sofisticado de Al-Ándalus, estas dos realidades no es que solo convivieran, es que estaban profundamente conectadas. Curar el cuerpo y sanar el espíritu. Bueno, eran simplemente dos caras de la misma moneda. Para poder entender la parte de la magia, primero tenemos que entender la ciencia que se manejaba en la época. Y ojo, que era una medicina muy lógica, muy sistemática, heredada directamente de los grandes pensadores de la antigüedad. La base de todo era la teoría o moral. La lógica era la verdad impecable. La salud dependía del equilibrio perfecto de 4 fluidos: la sangre, que era húmeda y caliente, la flema, húmeda y fría, la bilis amarilla, seca y caliente, y la bilis negra, seca y fría. La misión del médico, pues muy sencillo: mantener o restaurar esa delicada armonía. Y claro, este conocimiento no apareció de la nada. Fue un legado que se conservó con un cuidado exquisito. En centros del saber tan importantes como la Casa de la Sabiduría de Bagdad, las obras de los maestros griegos se tradujeron, se estudiaron y sobre todo se ampliaron. Ahí se sentaron las bases de una de las tradiciones médicas más avanzadas del mundo en ese momento. Y si había un medicamento que lo representaba todo, la cima de esta farmacología, esa era la teriaca. Pero no era un remedio cualquiera, era el compuesto por excelencia, una auténtica maravilla de lo que hoy llamaríamos polifarmacia. La complejidad y el poder que tenía este preparado eran, asombrosos. Podía llevar más de 100 ingredientes, incluyendo cosas como carne de víbora y, un detalle crucial, opio. Esto la convertía no solo en un antídoto potentísimo contra venenos, sino en la principal arma contra las plagas y, por supuesto, en un calmante del dolor sin igual. Era, en pocas palabras, la medicina de los emperadores, el tratamiento más buscado. Pero ¿qué pasaba si el problema no era un simple desequilibrio de humores? ¿Y si la enfermedad venía de otro mundo? Porque para la gente de Al-Ándalus a veces el mal tenía un origen mucho más oscuro, mucho más misterioso. La gente de la época distinguía perfectamente entre dos tipos de dolencias. Por un lado, las de causa natural, que trataba el médico con dieta, con fármacos, lo normal. Pero por otro, estaban las de causa sobrenatural, que podían estar provocadas por genios maléficos, por la envidia de alguien o por el temidísimo mal de ojo. Y de todas estas amenazas, ninguna, pero ninguna, daba tanto miedo como el mal de ojo. Se creía que su poder era tan real, tan tangible, que incluso el propio profeta Mahoma se vio afectado por él y tuvo que buscar la forma de combatirlo. O sea que no era una simple superstición, era una amenaza real. Y claro, para estos males se usaban remedios de su misma naturaleza. Esto que vemos aquí no es una metáfora, es un ensalmo real recogido en textos de la época para parar una hemorragia. Se le está dando una orden directa a la naturaleza, pero la curación final, esa siempre llega con el permiso de Dios. Es la fusión perfecta entre magia y fe. Bien, hasta ahora hemos visto dos mundos que parecen separados: la medicina racional, la de los humores, y la curación mágica. Pero aquí es donde viene lo realmente sorprendente. Para los médicos andalusíes no eran mundos opuestos en absoluto. Los grandes maestros de la medicina andalusí, los médicos de la corte, los eruditos más famosos, no veían ninguna contradicción. Utilizaban la ciencia y la magia como si fueran dos herramientas de la misma caja, totalmente complementarias. Pensemos, por ejemplo, en Averroes, una de las mentes más brillantes de su tiempo, sin duda. En sus tratados médicos, que se basaban en la lógica griega más pura, también recomendaba remedios que hoy, los llamaríamos mágicos. Por ejemplo, sugería colgar una planta, el cardo corredor, sobre una persona para curar inflamaciones internas. Para él era simplemente otro método curativo, uno que funcionaba. Otro caso que ilustra esto de manera increíble es el de Ibn al-Yatif, un médico de Granada que, adelantándose muchísimo a su tiempo, defendió que la peste era contagiosa. Pues bien, este mismo hombre de ciencia recetaba remedios que hoy nos dejan con la boca abierta. Para la epilepsia, por ejemplo, podía prescribir la ingesta de hígado de asno o incluso huesos humanos calcinados. Ciencia y magia, de la mano, sin ningún conflicto. Y el símbolo definitivo de toda esta fusión es el legendario Picatrix. Ojo, que no es un simple libro de hechizos, es un tratado complejísimo que une astronomía, alquimia y filosofía. Su objetivo, entender las conexiones entre el macrocosmos, o sea, los astros, y el microcosmos, el ser humano, para así poder influir en la realidad.
La ciencia de los astros era la llave para la magia más poderosa. Y claro, esta forma de entender el mundo no desapareció de la noche a la mañana. De hecho, su capacidad de supervivencia es una de las partes más fascinantes de toda esta historia. Si seguimos esta línea temporal, vemos que estas prácticas, que eran medicina convencional en la Edad de Oro de Al-Ándalus, sobrevivieron a la Reconquista. Siglos más tarde, los moriscos seguían usando estos mismos remedios, pero claro está, en un contexto ya muy diferente y, sobre todo, muy peligroso. El cambio de poder político y religioso lo cambió absolutamente todo. Lo que antes era un remedio simpático o una cura aceptada, de repente la Inquisición lo veía como un pacto con el diablo, como brujería, como herejía. La medicina se había convertido en un crimen. Los archivos de la Inquisición están llenos de historias como la de Margarita de Palacios. Ella no era una erudita ni mucho menos, sino una mujer del pueblo que usaba exactamente el mismo tipo de magia que los médicos andalusíes habían practicado siglos atrás. Magia de amor con corazones de cera, polvos hechos con pelo para controlar al marido. Es el legado de Al-Ándalus, que seguía vivo, pero ahora en la clandestinidad. Y todo esto nos lleva al final de nuestro recorrido. Hoy confiamos en la ciencia, en los datos, en la evidencia empírica. Pero al mirar atrás, a un tiempo donde la fe, la intención, la conexión con el cosmos eran parte fundamental de la curación, es inevitable preguntarse: ¿es el poder de la creencia, el famoso efecto placebo, el fantasma de aquella magia ancestral que de alguna forma todavía pervive en nuestra medicina moderna? La respuesta, quizás, sigue siendo un misterio.